Segunda parte. El misterio de Dios. Título 10. La oración y el ayuno. Medios de fortaleza espiritual. En relación a la oración, partamos por lo siguiente. Si observamos a nuestro alrededor, veremos que existen muchas personas, y sabemos que todas ellas hablan y que buscan la manera de comunicarse cuando necesitan o nos advierten de algo. Pero nosotros podemos no oírles cuando andamos distraídos y les ignoramos. No obstante, siempre podemos volver hacia ellas, saludarles, excusarnos y conocer lo que decían para saber qué necesitan o nos advierten para estar preparados o prevenidos. Así también, cuando Dios habla a las personas por medio de su palabra y todas ellas le ignoran, siempre cabe la posibilidad y la oportunidad de volver hacia Él mediante la oración, para saludarle, excusarnos y conocer lo que nos decía, para saber qué necesita o qué nos advierte, de tal manera que estemos preparados. Y miren que Dios nos habla a diario. Pero ¿cómo nos habla Dios? Un hombre habla a otro hombre y lo dicho se retiene en su cerebro. Un espíritu habla a otro espíritu y lo dicho le llega al alma, desde donde se transmite hacia nuestro cerebro ese acto reflexivo en forma de idea o inspiración. Es así que cuando uno reflexiona y se arrepiente, es porque una voz grita en nuestro interior, y todos lo oímos muy bien. Así también, Dios habla a las personas por medio del Espíritu, pero muchos no le oyen porque el demonio hace que le ignoren, al mantenerles distraídos mediante el pecado, y Dios no necesita repetir ni gritar para que le escuchen. Asimismo, al dirigir plegaria alguna hacia Dios, debe de ser con respeto y como se dirigen a alguien que está frente a ustedes. Nunca sean irreverentes, ni siquiera duden un segundo de que lo tienen junto a ustedes, porque al hacerlo matan su fe, ya que la verdadera fe exige convicción y certeza, tanto de lo que uno espera y de aquel en el cual uno espera. La oración es un momento personal de comunicación con el Padre, en el cual todos debemos de perseverar, y hacerlo fervientemente por fe, mas no por presunción o exigencia de alguien. Además, cuando uno eleva una oración, debe ser con la finalidad de, por un lado, pedir consejos, sabiduría, salud, bienestar, mansedumbre espiritual, amparo para enjugar nuestro llanto, etc. Y por otro lado, dar nuestra reverencia y acción de gracias por todo en nuestra vida, porque cada segundo de nuestras vidas, y aún todo aquello que las personas creen obtener por su propia cuenta y esfuerzo, les es otorgado por Dios, ya que nadie obtiene algo si no es por Él. Además, debemos ofrecerle también el honor y la gloria a Dios, por medio de nuestras buenas acciones. Esto representa el levantar las manos limpias al momento de orar. También la oración es para darnos de lleno al Padre, por intermedio de nuestra fe, y fortalecer nuestro espíritu con la gracia de Dios, mediante la atención al Padre, la meditación, reflexión de su palabra, y al hacernos presente ante Él en cualquier lugar, cada día y a cada instante, y no solamente cuando se desea obtener algo de más del Padre. De este modo, con la oración perseverante, demostramos que no le hemos olvidado y que no nos hemos autoolvidado, y así Dios nos cuide, ampare y preserve siempre a partir de nuestro propio deseo voluntario de que eso sea así. En el mundo muchas personas piden de todo a Dios, pero ¿qué le ofrecen a cambio? Es tan fácil pedir, pero ¿qué hacen de bueno por Él? Por eso, piden a Dios un juicio justo y luego lo que quieran, siempre y cuando eso no vaya en contra de lo que Dios quiere para los hombres, ya que no se puede pedir a Dios por medio de la oración si no se entiende lo que se pide al hacerlo. Por ello, la oración exige tener despierta nuestra conciencia y la despertamos por medio de la palabra de Dios que es luz para los hombres. Sin embargo, debido a que muchos realizan la oración que Jesucristo nos enseñó, pero que tan solo la repiten de una manera impensada, pues no comprenden lo que esas palabras representan en verdad, o sea, dentro del entendimiento espiritual, tengamos presente lo siguiente. El Padre Nuestro, oración de la fraternidad universal. Cuando reces el Padre Nuestro, cuando digas Padre, recuerda que Dios te invita a confiar en Él y a comportarte como hijo. Cuando digas nuestro, recuerda que todos los hombres son también tus hermanos. Cuando digas que estás en los cielos, recuerda que Dios quiere una tierra más justa y fraterna,
Cuando digas santificado sea tu nombre, recuerda que al Padre se le glorifica con las buenas acciones. Cuando digas venga a nosotros tu reino, recuerda que este reino vendrá si trabajas por él y haces su voluntad. Cuando digas hágase tu voluntad, recuerda que la voluntad del Padre siempre busca el bienestar de todos los hombres. Cuando digas el pan nuestro de cada día, recuerda a los que no tienen pan, educación espiritual, vivienda y preocúpate por ellos. Cuando digas perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, recuerda que esta petición te compromete a perdonar a los demás y así vencer el mal con el bien. Cuando digas no nos dejes caer en la tentación, recuerda que la mayor tentación en el hombre terrenal es la desesperanza, pues no cree en Dios y no espera en Él. Cuando digas líbranos del mal, recuerda que el mayor mal fue, es y será el pecado, o sea, una vida en el error. Cuando digas amén, recuerda que Dios es bondadoso y compasivo, lento para el enojo y de gran misericordia, y que ya ha escuchado tu oración. Siente el abrazo de este Padre, que te ama como una madre, y te susurra al corazón, hijo mío. Recuerden que todos debemos de estar preparados para dar cuentas a Dios de nuestros actos y en cualquier momento. ¿Y a cuántos les ha pasado esto en reflexión? Para terminar diciendo, tal vez te pido como un niño chiquito que me cuides, me proteges y me guíes, cuando yo ya debería de ser capaz de cuidarme y seguir por mí mismo. Pero te sigo pidiendo que me cuides y guíes mis pasos, Señor, porque por mí mismo no he podido ser capaz de hacerlo, pero sigo perseverando en ello. Ahora bien, en relación al ayuno, debemos tener presente que toda la creación es obra de Dios, por lo tanto la tierra y todo lo que hay en el universo entero le pertenecen a su Creador. Por lo tanto, para los creyentes, el hecho de que el hombre necesite ingerir alimentos, es decir, comer, para alimentar a su cuerpo terrenal, les evidencia una dependencia del hombre para con Dios, quien dispone todo en la tierra, ya que es Dios quien se hace responsable del hombre y de todos los seres vivientes que Él ha creado, brindándoles lo que necesitan en su día a día. Y debido a la autoridad que el hombre tiene sobre los demás seres vivientes, Dios le pide, además, a cambio, tan solo que cuide de todo lo que Dios le otorga y pone en sus manos. No obstante, para aquellas personas que desconocen a Dios, ingerir alimentos, es decir, comer, les evidencia aparentemente una dependencia del hombre para con todo lo terrenal. Entonces creen ciegamente que necesitan solo de los productos que ofrece el mundo para seguir existiendo, cuando en realidad no es así. Pues repito, que el hombre no depende en sí solo de los productos de la tierra, sino de Dios quien provee todo lo terrenal a los hombres. Por eso, afirma la Escritura, el hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La situación anterior se evidencia bíblicamente de la siguiente manera. La desnudez inadvertida inicialmente por el hombre y su mujer refleja su pureza y no necesita nada externo o ajeno a él, solo a Dios y nada que provenga del mundo. Esta pureza del hombre refleja además su inocencia plena, alejado de toda malicia. Este hombre inocente e ingenuo vivía como en un bello sueño eterno, pero tras el pecado despierta, es decir, se les abren los ojos a la malicia y la maldad externa del mundo que lo rodea, seduce y atrapa con una falsa belleza que lo corrompe y le vuelve ciego a la verdad. Y es por eso que Dios Padre conserva al hombre puro en su propia ingenuidad. Y en base a la metáfora anterior, de que el hombre vivía como en un bello sueño eterno, podemos notar que Dios se dirige al hombre y le habla dentro de su propio sueño, dada su inocencia y pureza. Por consiguiente, ayunar por fe implica renunciar a la vida terrenal, es decir, en pecado, o sea, los ideales terrenales del hombre, para obtener dependencia espiritual, es decir, volver a Dios. Pero no debemos tomar este ayuno en un sentido estricto, dejando de comer, sino más bien renunciando a todo tipo de deleites carnales para vivir conforme al Espíritu. Esto es en sí renunciar al mundo. Aquellos que decidan practicar el ayuno, renunciando al mundo para volver a Dios, realícenlo en todo momento, acompañado de la oración para fortalecer su espíritu, al debilitar las exigencias y apetitos carnales que lo afligen y agobian llevándoles a su perdición. Además,
Aquellos que practican el ayuno, literalmente hablando, o sea, dejando de ingerir alimentos, que no sea para alardear que lo hacen, sino más bien para demostrar a Dios que confían en Él y se someten a Él. Además, que esta práctica le dará disciplina a sus cuerpos para someterse al Espíritu. Hasta ahora, el ayuno que yo practiqué es aislarme de todo y de todos, encerrándome en mi soledad, para que no me alcance todo el mal de ahí afuera y termine por corromperme y ensuciarme. Pero tengan presente, además, que así como el agua por sí solo no deja algo limpio, y para este fin es necesario añadirles algún detergente, así también la soledad evita la corrupción, pero las palabras de Dios nos limpian de ello. Mi alimento principal es la palabra de Dios. Por eso cuando yo termine de hacer lo que tengo que hacer en el Señor, ese día habré comido mucho más de todo lo que había dejado de comer en el mundo, y estaré satisfecho en mi reposo. Otro aspecto importante que aclarar es que a raíz de los problemas del hombre sobre la tierra, consecuencia de las acciones destructivas del propio hombre, sobre la naturaleza de todo lo visible, surge la ciencia como un bien que provee el mundo. Pero esta ciencia es una gracia del Señor, que revela a algunos hombres ciertas propiedades terrenales para aprovechar las bondades de todo lo creado por Dios y revertir lo que está dañado. Pero debido a la ciencia, los hombres en su ceguera espiritual y ambición terrenal se han vuelto dependientes de todo conocimiento, pretendiendo seguir descubriendo las maravillosas bondades de la naturaleza, y que supuestamente puede ayudarles a mantener el bienestar corporal de los hombres de un modo eterno. Y lo que es peor, los hombres que desconocen a Dios, cegados en su vanidad de inventores y científicos, creen que dependen de todo conocimiento para descubrir los misterios de la naturaleza, que según ellos explicarían la existencia humana, y confunden a los demás arrastrándolos y alejándolos de la fe. Es verdad que el Señor nos brinda soluciones maravillosas a nuestros problemas, pero al ignorarlos creyendo que uno mismo puede dar solución a los problemas, no quiere decir que el hombre sea superior a Dios. Por eso todos deben de aprender a ser agradecidos con Él y deben glorificarlo, antes que ser insensatos orgullosos que desconocen la verdad. Lo más grave de todo esto es que se ha generado en casi todos la idea de una cierta dependencia del hombre para con el conocimiento, en cuanto a toda diversidad de doctrinas terrenales, que jamás ofrecerán lo que pretende el hombre en cuanto a paz, justicia, bienestar, desarrollo y libertad se tratan, por ser doctrinas terrenales simplemente inservibles, debido a que no atacan el problema esencial del hombre terrenal carnal. Todos estos estorbos para la fe alejan a los hombres de Dios, aun cuando muchos crean que no se han alejado, y oran y ayunan. Todo se ha vuelto como una simple tradición, y no un acto de fe, pero esto ya estaba anunciado por los apóstoles y profetas, y tenía que cumplirse, y así es, y todo lo demás se cumplirá. Porque la raíz del pecado en los hombres está en su ignorancia de Dios, y con ello de todas las cosas, y ya desde la concepción del hombre en el vientre materno. Y el tentador, o sea Satanás, aprovecha esta condición de ignorancia en los hombres para orientar al hombre hacia todo tipo de conocimiento terrenal que los aleje de la verdadera sabiduría espiritual, y con ello del conocimiento de Dios que es verdad. Porque el conocimiento de Dios hace que los hombres hagan de manera natural lo que realmente es bueno. Los hombres ya deberían de saber que el árbol de la ciencia del bien y del mal es desagradable y malo para comer, es decir, interiorizar. ¿Y quién pudiera vivir lo suficiente para tan siquiera explorar todo aquello que es visible y tener pleno conocimiento de ello? Para creer conocerlo todo y hasta incluso llegar a tenerlo todo. Porque lo visible y lo invisible son las dos partes de un todo, son como las dos caras de una misma moneda. Pero las personas solo creen apoyados en su propio conocimiento y dicen que conocen solo por todo aquello que ven o que han visto, limitadamente en el tiempo. Por eso caen o se equivocan rechazando aquello nuevo que aparece en Dios y que siempre estuvo ahí, ya que muchas veces no pueden ver porque lo volvieron invisible ante sus ojos debido a todo lo terrenal. Los hombres del mundo sacrifican su vida apoyando su fe en lo destructible visible, cuando deberían de conservarlo apoyándolo en lo indestructible e invisible, y por eso pierden su fe a medida que van perdiendo su vida. Sepan que la gente que se escandaliza o avergüenza de las cosas de Dios es porque algún demonio, es decir, espíritu rebelde trae, debido a que se ha contagiado o dejado contagiar con algún ideal de mentira y que contradice a la verdad de Dios.
Y podemos descubrir que el pasado del hombre ante el pecado es el reflejo histórico actual de este presente sin Dios en los hombres, en esto que dice la Escritura. Los dos estaban desnudos, hombre y mujer, es decir, Adán y Eva, pero no sentían vergüenza, lo cual viene a reflejar que ninguno de los dos se avergonzaban de su interior, es decir, su vida espiritual. Sin embargo, luego ante la rebeldía que conduce al pecado, dice, oyeron después la voz de Yahvé Dios que paseaba por el jardín a la hora de la brisa de la tarde. El hombre y su mujer se escondieron entre los árboles del jardín para que Yahvé Dios no los viera. Lo cual viene a reflejar que tras la tentación del demonio que les condujo al pecado, ahora tanto el hombre como la mujer se avergüenzan de su interior, es decir, su vida espiritual, y escapan o tratan de ocultarse de la presencia de Dios con todo lo material. Por tal motivo, no debemos de hacer que se repita esa misma historia de pecado, ya sea en nosotros como tampoco en los demás, y es nuestro deber cuidarnos los unos a los otros, porque los que hacen la voluntad de Dios llevan en sí mismos la marca de Dios, y que es la presencia del Espíritu Santo en sus vidas, porque le pertenecen, a diferencia de los que no la hacen, no pertenecen a Dios. Todavía pueden salvar sus vidas si vuelven a Dios por intermedio de la verdadera sabiduría. No tienen más que estudiarla y aplicarla. Luego cada quien vea cómo sobreedifica para tener parte en el reino de Dios, pues ya se les ha dado todo y solo les hace falta especializarse, pero eso lo conseguirán mediante la práctica cotidiana del amor en sus vidas.